Bueno, hola a todos y antes que nada gracias a la organización TED por invitarme a esta jornada tan motivadora y a todos vosotros por estar aquí hoy compartiendo estas ideas, unas ideas que si las aplicamos podemos cambiar el mundo. Yo lo he comprobado, cómo a través de una idea que era etérea ha conseguido ser una realidad. Bueno, pues como os decía, vengo a hablar del poder de las palabras, del poder de las personas y del poder de las relaciones sociales. Cómo si conjugamos estos tres elementos podemos alcanzar cualquier reto que nos propongamos. Mi proyecto es un proyecto solidario que gracias al poder de las palabras, al poder de las personas y al poder de las redes sociales ha conseguido recaudar 22.000 euros en 8 meses. Ha conseguido abrir la piscina de un centro, de una fundación de parálisis cerebral que estaba parada por los recortes y por las subvenciones. Pero lo más importante, ha conseguido crear una cadena humana solidaria y llena de ilusión. Una cadena en la que, sin ir más lejos, la semana pasada, por ejemplo, en Facebook teníamos más de 12.000 personas hablando del proyecto. La mente domina nuestra actitud. Cada uno somos según lo que pensamos. Mi proyecto es un proyecto solidario, pero sobre todo es un proyecto que quiere transmitir mediante una serie de valores que podemos cambiar nuestra actitud. A la gente hoy en día le cuesta mucho ser positiva, siempre estamos quejándonos de todo. Sin embargo, si nos rodeamos de palabras fuertes, de palabras en positivo, podemos cambiar nuestra actitud. Si cambiamos nuestra actitud, podemos cambiar el entorno. Si cambiamos el entorno, pues empezamos a construir un mundo mejor. El proyecto se centra en unas pulseras elásticas de colores en las que se han serigrafiado unas palabras con dibujos. Me ha ayudado Eva Córdoba. En esas palabras, como veis, pues está libertad, alegría, energía. Cada una de ellas es importante por sí misma y es capaz de cambiar nuestra actitud. Pero estas palabras han ido evolucionando con el proyecto, porque nuestro proyecto crece, porque está lleno de energía positiva. Sin ir más lejos, ahora hemos puesto en marcha nuevas palabras como esfuerzo, como constancia, porque con ellas también conseguimos muchas cosas de las que nos proponemos. Hay que buscar un objetivo alcanzable siempre y ir a por él. Yo desde el principio tuve claro que este proyecto se lo daría a quien más lo necesitase. Una amiga mía, su hija, tiene parálisis cerebral y me comentó que en el centro había habido recortes y que la piscina se había parado. Yo lo tuve claro, todo lo que recaudase sería para ello. Si buscamos un objetivo alcanzable, como os digo, estoy segura que lo conseguís. Se presentó el proyecto el 4 de julio. Para cuando vais a organizar cualquier evento, pues tenéis que pensar en todo el público que va a asistir al mismo. Yo pensé, antes que nada, pues en las personas que tienen parálisis cerebral, que fuera un sitio adaptado a ellos, pero también en todas las personas que iban a acudir ese día. Hice unos talleres para los niños, un concierto, una subasta. No os digo más, la entrada era gratuita, eran las 8 de la tarde. Bueno, pues en una hora se acabaron las más de 1.200 pulseras que llevamos para ese día. Como veis, pues eso. Un proyecto al alcance de todos. También desde el principio tuve claro que el precio de las pulseras sería 2 euros, porque lo que quería era que todo el mundo que quisiera pudiera participar en el proyecto. Yo pienso que una persona es mucho más feliz cuando da que cuando recibe y que de esa forma podía yo contagiar esa felicidad que podía dar yo a los demás, ellos dármela a mí y a partir de ahí generar una cadena humana y solidaria. Todos somos parte del proyecto. Algunas personas me dicen, es que yo solo he comprado una pulsera. Digo, bueno, es igual, es que la playa está llena de granitos de arena. Si no fuera por todos ellos, no seríamos nada, con lo cual siempre quiero trasladar eso, que todos los gestos son importantes, por pequeños o grandes que sean. Un me gusta en el Facebook, una pulsera, cualquier acción para mí es importante. Y os quiero contar, por ejemplo, el poder de las redes sociales. Pues Irene Villa, yo no la conozco personalmente, sin embargo, a través de las redes sociales he hablado con su marido, ella se puso las pulseras, se las puso incluso en la presentación del musical de Hombres G cuando acudió, me mandó la foto, cuando acudió a La Sexta a presentar su libro también las llevaba en directo. También, por ejemplo, le pasé las pulseras por Facebook a Marisa Martín Blázquez, colaboradora del programa de Ana Rosa, y me comentó, pon Telecinco, y en ese momento todos los colaboradores llevaban la pulsera en directo.
O de un anónimo, Antonio, que es de Canarias, que sin conocerlo de nada, hizo en Canarias un reto de intentar correr 113 kilómetros, no pudo ser por el tiempo, pero en una semana me vendió más de 1.000 euros en Canarias sin conocerme. Allí me inundó el Facebook de pulseras solidarias. También tengo claro que es muy importante las relaciones humanas en cualquier cosa de vuestra vida. Para ganaros a la gente tenéis que ser humildes, gente que escucha, ser siempre uno mismo y proyectar una imagen agradable. Por supuesto, ser agradecido y muy risueño. Con eso tenéis ganado parte de lo que hagáis en vuestra vida. Somos, como os decía, lo que transmitimos y transmitimos lo que somos, así que intentemos transmitirlo. Lo que os comentaba, las relaciones humanas, pues aquí veis como yo siempre que puedo asisto allí donde hay alguien conocido que me pueda echar una mano a difundir el proyecto. Pues sin ir más lejos, Marina Danco la conocí hace poco en el casino y ayer hablé con ella por teléfono, me ha dicho que el programa del lunes de Mira quién baila va a poner las pulseras a todos. O sea, gracias a que yo fui también a conocerla, que estuve allí, pues claro, la gente parece que se suma más al proyecto. Las redes sociales, desde luego, han sido parte fundamental del proyecto. Aquí hay un ejemplo de Andy García, Mario Picazo, Eva González, pero no es eso, es que se ha puesto las pulseras Rafa Nadal, se las ha puesto Juan Carlos Ferrero, Pablo Motos, y todo gracias al poder de las relaciones sociales y de las redes sociales. Como os decía, pues yo siempre mando unos mensajes que son directos, que son realistas, concisos y siempre desde el corazón para que ellos vean que es algo real, ¿no? que tiene efectividad. Las pulseras empiezan a estar por todo el mundo. Aquí solo veremos unas cuantas fotos, pero es alucinante cómo por las redes sociales se han interesado, pues como veis, por todas partes del mundo. La magia envuelve a todo el mundo gracias a las redes sociales. En España tengo ahora ejemplos, bueno, tengo que hacer este fin de semana, mandar más de 100 pulseras a Sevilla, mandar más de 100 pulseras a Bilbao, he mandado a Valencia, he mandado a Madrid, o sea, sin conocerme a mí, sin conocer el proyecto, todo gracias a poder transmitirlo de una forma sencilla y directa. Los medios de comunicación, por supuesto, han sido fundamentales en el proyecto. Aquí hay un ejemplo de periódicos, pero también las radios, la televisión, los medios sociales. Como os decía, yo siempre digo que todos somos un equipo. Cualquier acción que hago yo la comunico enseguida en las redes sociales para que la gente vea que ellos son parte del proyecto, que se sientan, como os digo, parte del proyecto para que se den cuenta de ello. Por supuesto, yo también siempre transmito imágenes alegres, tanto de las personas que se ponen las pulseras como de las personas que tienen parálisis cerebral. No veréis nunca ninguna imagen de nadie que da pena, porque mi idea es transmitir ilusión, alegría a todos y de todos, porque todos somos iguales. Las únicas barreras que existen, os digo que son las mentales. Me he dado cuenta mucho más con este proyecto. Las personas que tienen discapacidad física, por supuesto que tienen, o mental, tienen sus barreras, pero a veces nosotros mismos las tenemos sin tener ninguna barrera. Yo misma hace un año tenía ansiedad, no salía de casa prácticamente, tenía todas las puertas cerradas, no iba en avión, hasta que dije, basta, los únicos límites que voy a tener en mi vida son los que yo quiero tener. He salido de ahí y he dicho, fuera todo, no hay barreras mentales. Y desde entonces, bueno, el año pasado cogí 3 veces el avión, ahora estoy que dentro a poco me arruino con tanto viaje. Por supuesto que la meta es el fin, mi objetivo era abrir la piscina, pero también tenía claro que cada etapa del camino es importante, hay que disfrutar el presente. Intentemos ver lo que tenemos, en estos momentos estamos aquí, disfrutémoslo, no pensemos qué pasará mañana, qué pasará luego, porque la vida son momentos y esos momentos son lo que tenemos ahora. Bueno, pues uno de los momentos más bonitos del proyecto es cuando se abrió la piscina, que fue en noviembre. La imagen de felicidad que pude ver en los rostros de los niños no se me olvidará jamás, como la que siempre recibo cada vez que voy al centro. Son los que me transmiten energía, los que me transmiten ilusión, los que vas allí y dices, ostras, es que la vida tenemos que ser positivos, todos podemos tener problemas, pero ellos, teniéndolos o no, son como nosotros y son los que me transmiten a mí esas ganas de seguir apostando por ellos y nada, desde aquí animaros a que viváis las palabras del proyecto, ser positivos en cualquier cosa que hagáis en la vida, tener mucha esperanza para conseguir vuestros sueños, energía para todo lo que os propongáis, alegría en cada acción que hagáis, mucho valor para intentar vencer cualquier cosa
de la vida y sobre todo ver la vida con ilusión, porque la vida sin ilusión no tiene sentido. Con todo esto os quiero decir que si conjugáis los elementos, el poder de las palabras, el poder de las relaciones sociales y el poder de las personas, podéis conseguir lo que os propongáis. La magia existe, está comprobado, los sueños pueden lograrse. Y bueno, desde aquí voy a agradeceros vuestra escucha y ahora con la ayuda de María José, que gracias a ella hice el proyecto, os voy a regalar una pulsera a cada uno de Gracias Infinito, porque gracias infinito por estar aquí. Gracias.